Ahora bien, vamos a ver PDI o Spoon en funcionamiento, ¿sí? Para, para ejecutar esta herramienta, lo que vamos a hacer es descargar desde la página web que compartimos como equipo docente, que es la de Pentaho Community, esta herramienta. Si estamos en entornos Windows, vamos a descomprimirla y ejecutar el archivo spoon.bat, y si estamos en entornos Unix, vamos a lo mismo, descomprimir, es el mismo archivo que debemos descargar, pero a diferencia del anterior vamos a ejecutar el archivo spoon.sh. Una vez que lo ejecutemos, va a tardar un minuto o dos en iniciar, y cuando iniciemos vamos a encontrar que la herramienta tiene estas características, ¿sí? Como vimos en el video anterior, un proceso ETL está conformado por jobs, por un job y por una o n transformaciones, ¿sí? Para definir una nueva transformación, lo que vamos a hacer es ir al archivo con el más y definir una transformación, y se va a abrir un paño. Vemos que hacia la derecha hay un paño donde nosotros vamos a ir volcando con drag and drop, es decir, arrastrando los diferentes componentes que vamos a utilizar, y luego vamos a ir uniéndolo con los diferentes hubs o aristas, ¿sí? Fíjense que hacia la parte izquierda de la pantalla van a ver una infinidad de procesos o de steps diferentes que puedan utilizar y que van a estar agrupados de acuerdo al objetivo de ese step. Fíjense que, como estamos hablando de procesos ETL, obviamente vamos a encontrar que hay todo un subconjunto de steps que están relacionados con la entrada de datos, hay todo un subconjunto de steps que están relacionados con la salida de datos, es decir, con cargar esos datos en otro destino de datos, y con la transformación de esos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente vamos a ir abriendo cada una de las categorías e ir seleccionando cuál es el step que queremos utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera cargar datos desde un archivo de Excel, voy a arrastrar ese componente, ¿sí? Y si luego, por ejemplo, quisiera procesar, una vez que tengo esos datos en memoria, quisiera procesarlo, voy a buscar alguno que transforme. Por ejemplo, voy a seleccionar este componente que lo que va a hacer es tomar las filas únicas, es decir, eliminar los duplicados. Si yo quiero unir un step con otro, lo que voy a hacer es marcar en el orden en el cual yo los voy a armar, ¿sí? Una de las cuestiones, aquí bueno, sería al revés en este caso, porque voy a ir desde el anterior hacia el primero, ¿sí? Fíjense que podemos borrar y volver a elegir un componente. Y acá tenemos, cuando pinchemos vamos a marcar que esto quiere decir que la arista, recuerden que es un grafo dirigido, va a salir del componente en el que estamos parados y lo va a unir con el siguiente, ¿sí? Por cada uno de los componentes, cuando demos doble clic, lo que vamos a encontrar es un conjunto de configuraciones que luego voy a poder activar, ¿sí? Esto es importante, fíjense que yo voy a poder definir entre ellos de dónde tomo el archivo, cómo lo configuro y otras restricciones. Y en los steps que tienen que ver con el procesamiento de los datos, lo mismo, voy a poder configurar y configurando cuáles son las operaciones que quiero ejecutar, ¿sí? Esta es básicamente la lógica de funcionamiento. Lo que vamos a hacer cuando terminemos nuestra transformación, vamos a guardar esta transformación en algún lugar, ¿sí? Transformación 1. Luego lo que vamos a hacer es definir un job que nos va a servir para ir integrando y coordinando todas las transformaciones que formen parte de mi proceso ETL y definir algunas actividades de soporte extra, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar los componentes? Bueno, en general, ¿sí? Es una buena práctica iniciar los jobs con un start, que nos va a permitir mostrarnos dónde empieza el grafo y terminarlo con un exit, ¿sí? Este nodo además tiene la particularidad que me permite programar la ejecución y decir, bueno, que se ejecute en determinado momento, ¿sí?
Ahora bien, recuerden que habíamos generado una transformación que se llamaba T1, ¿sí? Si yo quiero esa transformación que sea parte de mi job, que obviamente así será, decir igual que el job es para coordinar las transformations, elijo, ¿sí?, esta transformación, este componente, y tomo el archivo donde lo había guardado y le digo, esta es la transformación, ¿sí? Una cuestión interesante, importante a tener en cuenta, que no lo dije para las transformaciones, pero es muy importante y también para los jobs, es en cada nodo ponerle un nombre, transformación, por ejemplo, de filtrado de datos, y podríamos poner de qué datos está filtrando, para que hacia abajo del nodo pueda ser descriptivo sobre lo que hace ese nodo. Y luego lo que vamos a hacer, obviamente, es ir uniendo estos nodos de la misma manera que lo hicimos para la transformación, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner, además, que cuando termine, mande un correo a determinado lugar, ¿sí? Luego de la transformación de filtrado, que mande un correo, y luego que termine. Obviamente, esta entrada del trabajo, del job, también va a tener, obviamente, un montón de cosas para configurar, como por ejemplo el destino, el texto que voy a escribir, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta aquí algunos tips del funcionamiento general de la definición de procesos CTL con Pentaho Data Integration. Muchas gracias.